He aquí los lápices de pastel. Como ven, literalmente son lápices, hasta traen su borrador y todo. Cada uno dice el nombre del color, la marca, por supuesto, sale el código del color. Y bueno, realmente está genial. No dudo que ya todos conozcan las barras de pastel o al menos se hagan una idea de ellas. Y bueno, en esta ocasión tenía ganas de dibujar un ave. Estaba buscando y pensando cuál me inspiraría para esta ocasión enseñarles esta técnica y me encontré con las lechuzas, que amo las lechuzas y esta me enamoró. Así que vamos a empezar. Para el boceto estoy utilizando los lápices porque considero que pueden ser mucho más cómodos para dibujar por precisamente es un lápiz, es algo con lo que estamos más familiarizados. Y algo muy característico, como ya se imaginarán, de estos lápices es que se pueden hacer degradados y de pronto hacer una composición que quizás no requiera mucho esfuerzo para hacernos una idea de dónde van las sombras y las luces, que es lo que vamos a hacer ahora. Estamos empezando con la forma, la proporción y la forma de esta lechuza y después vamos a pasar a ir marcando un poco dónde van a ir las luces, dónde van a ir las sombras, para que se nos haga un poco más ameno el trabajo. Fíjense que de pronto vamos a poder lograr un efecto muy parecido a la técnica de la sanguina con este color específico de la tiza que estoy utilizando, perdón, del pastel. Fíjense que si le paso el dedo, sí se va haciendo cada vez más suave y de pronto esas líneas que hago me pueden servir ya como parte de una composición. Asimismo, una monocromía, un tono que es bastante bonito, bastante artístico y me gusta mucho porque podemos hacer, como digo, nada más que con los lápices podemos hacer una obra completa si nos proponemos hacerlo. Nos va a tomar un poquito de tiempo, de pronto se va a parecer mucho a la técnica de los lápices de colores en cierto punto, pero sí se puede. Aquí estoy empezando a aplicar la primera capa con las barras. Como ven, estoy utilizando un color bastante brillante, bastante suave también, porque el amarillo al fin y al cabo, si uno lo difumina un poco, se vuelve mucho más suave y una excelente base para empezar a aplicar la superposición. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a combinarlo, a mezclarlo, digamos por capas, con otro color que lo va a volver un poco más oscuro, más opaco. Vamos a hacer como si estuviéramos pintando, de tal manera que vamos a ir mezclando ambos colores directamente sobre el lienzo en este caso. Como ven, vamos transformando ese color original, ese color amarillo así súper brillante, de tal forma que una tras otra capa, mezclándolos, va quedando un color diferente y al mismo tiempo nos va quedando ya una textura bastante favorable para lo que estamos buscando, que son las plumas. Eso mismo lo vamos a seguir haciendo con el resto del cuerpo y de paso con otros colores, porque también tiene como ciertas partes donde las plumas se ven más hacia anaranjadas. Eso mismo en menor cantidad y en ciertos puntos específicos lo vamos a ir haciendo también con el color anaranjado. Nos podemos apoyar de un pañito, de un pincel, de un difumino o del mismo dedo para de pronto quitar el exceso o ayudarnos a hacer un degradado. Recordemos que hay muchas maneras en las que podemos hacer esto. Lo importante es que si lo vamos a hacer con los dedos o un trapito o lo que sea, esté limpio para que no nos ensucie el trabajo. En mi caso yo por eso lo estoy usando, porque los dedos en este momento están súper manchados
Ese es el pequeño detalle cuando uno trabaja con los pasteles que sueltan bastante pigmento y se mezclan en las manos. Es un desastre, pero uno lo goza. Ahora estoy utilizando un marrón para empezar a enfatizar las sombras más importantes, las formas sobre todo, de lo que son el pico y los ojos de nuestra lechuza. Aún falta mucho detalle, pero como saben, hay que empezar de una vez a ir delimitando esas cosas. La tiza blanca, el pastel blanco, es muy importante tenerlo porque en este caso, aunque no parezca, sí hace un efecto importante a la hora de hacer el plumaje. Fíjense que se está notando un poquito cómo se mezcla con los colores que habíamos utilizado antes. Fíjense que se arrastra hacia adentro, de modo que se ve como un color crema así súper suave, que precisamente es el color que estamos buscando en este caso para la lechuza, ya que no es un blanco blanco. Necesitamos hacer tonos, subtonos, ese tipo de cosas para darle más profundidad. Y ya lo vamos a ver cuando trabajemos la panza, pero de momento recuerden, hay que aplicar esta misma técnica de superposición en todo lo que viene siendo el animal. Ahora, de pronto hay quienes van a preferir hacer primero un degradado y luego colocar encima el otro color con, como digo, con la técnica del degradado, que es básicamente pasarle el dedo, o sea, no el dedo específicamente, pero sí difuminar el color limpio, digamos, el color puro. Pero fíjense que de pronto no queda tan bien. De hecho hay que limpiar porque puede ser un poquito desastroso. Habría que usar un difumino para ser tal vez un poco más específicos. Por eso en estos casos yo prefiero utilizar la superposición o lo que llaman yuxtaposición de colores también. Tiene mucho mejor acabado y de pronto es más divertido. Sientes que estás trabajando como si fueran pinturas, donde se van mezclando los colores en la superficie. Realmente me parece que es bastante divertido ver cómo se va comportando cada uno de esos trazos. Nuevamente vamos haciendo ciertos detalles, en este caso en las patas, más o menos para que ya nos vayamos ubicando. Continuamos aplicando otros colores que representan las alas a los costados porque es donde está pegando más luz. Obviamente en este momento vamos a tener que separarlo mucho más de la cola, de la parte de abajo, con el pastel negro. Pero eso vamos a ver que lo vamos a hacer con mucha cautela, ¿sí? Ahorita lo que he estado trabajando ha sido el plumaje de la pancita de la lechuza, que como ven tiene que ver con mezclar a punta de pinceladas, bueno, trazos, el blanco con los otros colores ya aplicados, de tal modo que resalta. Hay que hacer bastante presión para esto. Igual que aquí, en este momento estoy oscureciendo bastante, la verdad. De pronto se me pasó la mano con el pastel negro, pero con el fin de que ahora cuando empiece a aplicar la luz, así como venimos haciéndolo hace un momento, que es haciendo presión cada pincelada, cada trazo, se vuelve, digamos, resaltante, de tal forma que se puede interpretar como un plumaje. Me explico. Y eso sí, de pronto quitar el exceso es importante, no marcar demasiado para que ya después se nos haga mucho más sutil, porque por lo menos en la foto de referencia podemos ver que hay una sombra bastante evidente, que sí es como un gris. Yo aquí no tengo gris, así que me toca fabricarlo en plena superficie del papel, pero ustedes me entienden.
Es por eso que vamos a ir poco a poco. Y si les quedan por ahí como unas manchas así un poco más fuertes, en este caso no es malo porque este tipo de textura de las plumas está genial que queden esas variables. Pero no siempre va a ser el caso, así que por eso hay que tratarlo con cuidado. Por lo menos aquí, otra característica que tiene el plumaje es que tiene como pintitas marrones alrededor de su pancita. Por eso lo estamos haciendo. Y algunas de ellas, por lo menos en este momento yo las estoy aplicando es para hacer ese degradado o esa mezcla de color. Pero sí las tengo que dejar, después tengo que volver a dejar unas porque es importante que queden esas manchitas para que representen algo muy típico de este animal. Algo muy característico de ellos es tener ese patrón, así que hay que mantenerlo así. Como ven, hay que hacer fuerza muchas veces y sobre todo cuando ya se nos está ensuciando el borde, hay que limpiarlo, ya sea con uso o con una lima, porque eso se queda pegado en la barra. Ya vamos a ver un truquito también para limpiar eso. Ahora igualmente para ir haciendo los detalles, bueno, no los detalles, el plumaje, esa forma tan peculiar en la que tienen las plumas, las lechuzas, que salen unas plumas bastante llamativas del área del pico, alrededor del pico y de los ojos. Necesito hacer sombra y luz. ¿Y cómo hago esto? Pues primero voy mezclando y, como digo, voy arrastrando ese color marrón en este caso con el blanco para suavizarlo, para que no sea tan intenso, y al mismo tiempo lo voy esparciendo en la dirección que requiere en la dirección que me indica el plumaje del ave, que es hacia afuera, de adentro hacia afuera. Por supuesto, de pronto necesito limpiar el exceso en el centro y continúo con los trazos marcados con la barra blanca, barra blanca. Y ahí va quedando, obviamente aquí ya estoy exagerando un poco, pero me dirán, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, fíjense que todo esto lo estoy de pronto exagerando un poco por el hecho de que necesito arrastrar bastante de ese pigmento hacia los lados, porque es básicamente la forma que tienen ellos en el rostro. Y como ven, sí está funcionando. Quizás algunos prefieran trabajar como un poquito más despacio, con un poco menos de marrón, pero yo aquí ya tengo un poquito de prisa, la verdad. No, bueno, realmente confíen en el proceso. Lo que sí les digo es que va a llegar un punto en el que ya, digamos, la superposición no va a ser igual. Aplicar más capas de blanco ya no va a ser igual porque, digamos, el papel, la material ya dice no puedo más. Y por eso de pronto ya no se va a notar tanto si ya he aplicado demasiado oscuro, demasiado pigmento en un sitio, demasiadas capas, porque obviamente tiene un límite. Pero como ven, hasta ahora se está comportando bastante bien. Y esto es lo que les iba a decir, una forma de limpiarlo, en este caso, es aprovechándolo para hacer otra cosa. En este caso, como esa rama es así un gris pálido, de una vez ya tengo mi base y estoy limpiando la barra 2 en 1. Otra cosa, ya en un punto la barra, como digo, ya no va a marcar igual y necesito hacer mucha más presión sin exagerar, pero sí de pronto hacer movimientos circulares con un poco más de fuerza. Ven como ya va quedando la lechuza, pero le faltan algunos detalles en la boca, por lo que vamos a utilizar nuestros lápices, que son los más ideales para hacer este tipo de cosas, digamos, con más detenimiento y más minuciosidad sobre todo,
porque la punta es súper pequeña en comparación con las barras y nos van a ayudar a hacer detalles que de pronto antes nos resultaban mucho más difíciles. Yo no digo que tengan que hacer esto con cada parte de la lechuza porque es una técnica bastante libre, pero sí pueden de pronto utilizarlo en ciertos puntos que ustedes consideren muy importantes de detallar o ciertos efectos, pero sí, ven que de pronto las plumas no están súper detalladas y aún así se ve bastante entendible que es un plumaje. Es bien chévere y sobre todo uno lo puede hacer muy rápido, mucho más rápido. Igualmente él podría hacer lo mismo con las patas que de pronto no están muy definidas. Empezaría haciéndolo, ajá, de aquí a allá. Luego son como rosadas las patas. Bueno, no rosadas, como un rosado con marrón. Voy poco a poco. Supongamos que ya me gusta así, lo tengo listo. Bueno, toca aplicar el spray, que por cierto es muy tóxico. No recomiendo utilizarlo en sitios encerrados. Vamos afuera mejor. Y sobre todo hay que agitarlo antes de usar. Muy atentos hacia dónde está la salida del producto. Y empiezo a aplicarlo a una distancia más o menos con el propósito de que se vea que le está llegando a todas partes de mi trabajo. Ojo, no lo acerquen tanto tampoco porque se les va a empezar a oscurecer. Y bueno, en fin, después de que ya lo tengan van a percatarse de que ya no se les va a desprender el pigmento de la superficie así como antes que se ensuciaban todo. Es muy, muy chévere el spray. Los va a salvar de perder muchos trabajos. Y bueno, esto sería todo, chicos. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Para mí ha sido un honor. Mucho éxito y ya quiero ver sus creaciones.